Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, bienvenidas a esta tercera emisión ya de Amigas, no rivales. Yo soy Cel y estoy aquí con mi amiga Mar. Hola Cel, hola a todas. En esta emisión vamos a hablar sobre de qué hablamos cuando decimos amistad entre mujeres, pero esta vez desde la voz y análisis de otras mujeres. Pero antes de empezar, queremos invitarlas a seguir a Violeta Radio en Facebook, en X, en Instagram y recordarles que pueden volver a escucharnos a través del Spotify y SoundCloud de CIMAC Radio. Y también invitarlas a seguirnos en nuestro Instagram Amigas No Rivales para que podamos construir en colectiva este espacio. Muy importante que nos sigan para que muy pronto podamos tener muchas amigas en Instagram. Muchas gracias. Pues si te parece entramos de lleno a qué significa esta amistad entre mujeres desde la voz y el análisis de otras mujeres. Si se acuerdan, en la emisión pasada les dijimos que hoy nos íbamos a centrar en una conferencia de la gran Francesca Gargallo, que justo se llama La amistad entre mujeres como actitud revolucionaria. Entonces, para empezar, me gustaría mucho brindar dos definiciones, digamos, una sí es de ella dentro de esta conferencia, y nos dice que la amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima. Y también me gustaría compartirles otra que es de Margarita Pisano, y dice que la amistad es un pensar juntas que se construye en los espacios fronterizos entre lo íntimo y lo público, o sea, con un pie en lo privado y el corazón y el otro en lo público, político del pensar. Qué bonita, ¿no? Pensar juntas. Muy bonito y me gusta mucho que ponga sobre la mesa lo público, ¿no? Porque las mujeres siempre hemos sido relegadas a lo privado, ¿no? Y por lo tanto aisladas, ¿no? De los asuntos que nos conciernen y que definitivamente afectan nuestras vidas. Y ella dice, pues estas relaciones también son asunto público. Claro, y además pensar juntas, cuando pues el pensar en términos muy masculinistas, ¿no? O sea, racionales, de creación de saberes, de intelecto, también ha sido algo que nos ha sido prohibido o han sido espacios de los cuales nos han relegado. Y me parece muy bello que para Margarita Pisano la amistad implique situarnos desde este lugar en el que seríamos contrabandistas, como diría Rosario Castellanos, pero además estando juntas, dándonos ese valor. Y bueno, pues para continuar, ¿qué les parece si escuchamos otro fragmento del texto de Francesca Gargallo y luego platicamos sobre él? La amistad entre mujeres es una práctica de protección que nace con el juego y las reglas que se van fijando para poder jugar libremente, de manera pactada entre jugadoras a lo largo de la infancia o en cualquier otro momento de nuestra vida. Porque la amistad es libre, produce complicidad y fortalecimiento mutuo. Su carga es revolucionaria porque el sistema ha intentado prohibirla o por lo menos hacerla lo más difícil posible. Es que la amistad invalida los dispositivos de control social y el patriarcado desea el control total de las conductas femeninas. De este primer fragmento nos encantaría rescatar o sacar a la reflexión colectiva esto que dice Francesca respecto a la amistad como la protección que nace con el juego y las reglas que se van fijando para poder hablar y jugar libremente. Creo que es importante pensar la amistad entre mujeres como un vínculo que sí es una a una,
en el sentido de fijar nuestras propias reglas, de pactar según lo que nos convenga a cada una, desde el contexto en el que nos situemos, no solo geográfico y de clase y de raza, sino también según el momento en el que estemos atravesando en nuestra vida. Me parece muy bello que hable de la complicidad, del fortalecimiento mutuo, y creo que justo en este apartado nos da como ciertas pautas para entender la amistad entre mujeres, ¿no? Cómo caracterizarla, y también creo que nos invita a preguntar cuáles son esas pautas, esos pactos, esos juegos, esas reglas que nosotras establecemos en cada uno de los vínculos con otras mujeres, y también entender que se pueden replantear o que se replantean, ¿no? Cada que pasa cierto tiempo o cada que algo acontece en ese vínculo. Sí, y también pensaba en que justo son reglas que están fuera, ¿no? Como de este sistema, pero y a pesar de lo bello y revolucionario que eso implica, también pensaba en la dificultad, ¿no? Cuando no tenemos referentes para crear una relación fuera de lo que se nos ha dicho, pues a veces resulta muy complicado, ¿no? Como poder, por ejemplo, ante un conflicto, cómo reaccionar, ¿no? Ante ello, cómo abordarlo, si no tenemos precisamente estos referentes, de ahí la importancia de la cultura, ¿no? De nosotras, para que poco a poco podamos contar con mayores posibilidades de crear estos pactos y estas reglas, pues a partir de lo que nosotras queremos y deseamos, no desde lo que nos han dicho que debemos de ser, ¿no? Como esto que veíamos en la emisión pasada, ¿no? No desde la rivalidad, el odio, la competencia, sino más desde cuidar estos vínculos, ¿no? Entonces justo también pensaba en esto que puede resultar un poco difícil, pero creo que también por eso ahí, como ella bien dice, está lo revolucionario. Claro, y también qué importante esto que dices de los referentes. No los tenemos, ¿cómo los creamos? ¿No? Creo que es necesario que nosotras, o sea, sí tú y yo, y que por eso está el programa, pero en general nosotras, en este contexto, podamos pensar en cómo compartimos con otras esas reglas y esos pactos y esos juegos que tenemos con ciertas amigas y que hasta ahora nos ha funcionado, esa resolución de conflictos que es tan importante, porque así creo que entre todas podemos ir reflexionando colectivamente, pero también creando estos nuevos modelos, creando estos precedentes, y porque también una va como inventariando esas propias reglas, esas propias resoluciones y aplicándolo a otros vínculos, porque quizá la ruptura que yo tuve con mi amiga el año pasado no será la misma, ¿no? O a lo mejor la resolución de conflicto que tuve con esa amiga no necesariamente tiene que aplicar en otro vínculo, y por eso me parece que es importante que podamos compartir esto. Por eso también creo que desde el escenario feminista mexicano, ahora que hemos visto tantas pues rupturas entre amigas, con ciertos proyectos, en ciertas colectivas, pues qué importante sentarnos a hablar sobre ello. No necesariamente el cómo pasó, qué pasó y a manera de chisme, sino justamente cuáles son esas diferencias que nos están enemistando o que están resultando en rupturas, y cómo poder trabajarlas tomando en cuenta todas las emociones y los sentires que se presentan, pero también con una noción o con una intención de crear, ¿no? De seguir construyendo juntas, de seguir tendiendo puentes entre nosotras. Creo que sí es importante no centrarnos en el conflicto, pero sí aceptar que hay conflictos y diferencias y preguntarnos cómo podemos hacer para que esas no nos dividan en todos los ámbitos de la vida. Sí, claro, y eso implica aceptar la incomodidad, ¿no? Que también es algo que, pues sí, no nos encanta, ¿no? Estos sentimientos o estas emociones que no resultan tan cómodas, pero que también vale la pena, ¿no? Como abordarlas y poner sobre la mesa a lo mejor cuestiones que no estamos muy acostumbradas, ¿no? Pero que, no sé, si pensamos a lo mejor en relaciones amorosas, ¿no? Con parejas, sí que sabemos que va a haber incomodidad y la asumimos, ¿no? Pero ¿por qué con nuestras amigas no? Claro, y también quizá no esperarnos a que suceda el conflicto. Por eso me gusta que hable de juego, porque a lo mejor desde estos momentos en los que estamos bien, en los que podemos tener una actitud lúdica, gozosa,
abrir un espacio dentro de esos momentos de placer para plantear qué sucede o qué va a suceder cuando tengamos un conflicto. ¿Qué podemos hacer cuando lleguen o cuando las diferencias se presenten como algo necesario de negociar o revisar o resolver juntas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, no solo pactar para lo incómodo, ¿no? También para lo gozoso. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento de la gran Francesca Gargalo. La amistad como sentimiento libre, sin vínculos legales ni familiares, que atraviesa en ocasiones, solo en ocasiones desgraciadamente, clases sociales, niveles educativos, nacionalidades, tanto étnicas como así estatales. Una relación libre no es regulada, aunque responde a sus propias reglas. Estas no son institucionales, por lo tanto, la relación se escapa al control del poder. ¿Qué significa que en las calles del país se coree que no nos defiende la policía, sino nuestras amigas? Esta pregunta que nos lanza, por supuesto, y ella también lo menciona más adelante, ¿no? Se habla de una desconfianza, por supuesto, a la institución, pero también esta otra parte, ¿no? Es mi amiga la que me salva. Estos vínculos que resultan, pues, no solamente en términos emocionales, sino ya incluso físicos, ¿no? O sea, cómo se vuelven estos vínculos un refugio para, ella lo menciona así, reconstruir el pacto social, que al final es lo que el sistema patriarcal nos ha negado, ¿no? Y entonces, cómo las mujeres nos hemos rebelado ante esto a partir de nuestras relaciones y cómo hemos construido estos vínculos, pues, como forma de protección, como un refugio, ¿no? Para salvarnos. Y eso, ¿no? No solamente en términos en el contexto de una protesta, ¿no? O en el contexto de una denuncia, sino realmente también salvarnos de todo lo demás que se nos ha impuesto desde este sistema. Sí, me gustó muchísimo ese fragmento que recordábamos, ¿no? Este meme de la única relación que no está mediada o regulada por el Estado, pues es la amistad. Pero además porque no solo evidencia, como bien dices, un Estado fallido, sino incluso una resignificación de las reivindicaciones feministas. O sea, cuando nos hablan de estos antecedentes de las mujeres en la Ilustración y cómo se muestran o señalan estas fallas en el contrato social, ¿no? Y señalan que no nos incluyen a nosotras y que estamos quedando fuera. Me parece que ahora esto que dice Gargalo tiene que ver justo con revisitar de nuevo ese contrato social, ese pacto social, y ahora no solo decir hacemos falta nosotras, sino agregar que nosotras estamos presentes y lo estamos haciendo desde los afectos y desde los cuidados. Y que por eso justo la amistad es tremendamente revolucionaria, ¿no? La amistad entre mujeres, porque está poniendo sobre la mesa aspectos que se le han escapado a los varones, pues por todas sus conveniencias, ¿no? Pero de todos los ámbitos, o sea, del derecho, de la ciencia, de la filosofía, donde no hay cabida ni para los afectos ni para los cuidados. Y entonces me encanta que ahora ella pueda decir que en México, que en un país tan violento contra nosotras y contra las niñas, estas consignas están dando cuenta de cómo estamos reclamando nuevamente nuestro papel frente al pacto social desde esto que para nosotras es vital y que tiene que ver también con la sostenibilidad de la vida. Claro, y también pienso en la importancia, ¿no? Que también ella lo hace, de hacer esta revisión histórica, ¿no? O sea, de que las revoluciones de las mujeres, de estas reclamaciones, la amistad entre nosotras siempre ha sido parte de eso, ¿no? Que eso ha sido lo que nos ha salvado, porque a ver, o sea, no es como que nos estamos parando afuera de Palacio Nacional a decir, o sea, sí, protégenos, pero no nos sentamos a esperar a que lo hagan, porque, ¿no? O sea, no ha habido una respuesta. Y no vamos a dejar de exigirlo, porque es nuestro derecho y porque se han ganado,
pero que sí hemos generado estas relaciones que al final son esta alternativa, ¿no? Y eso ha sido en toda la historia de las mujeres, ¿no? Entonces también hacer como esta revisión histórica y esta visibilización, ¿no? Que nosotras lo vamos a hacer desde la cultura, desde estos productos que para decir sí que hablamos de mujeres, sí que hablamos desde nosotras, ¿no? Pero en todos los ámbitos ha habido estas relaciones que nos han salvado ante la incapacidad y bueno, no solo incapacidad, sino falta de voluntad, ¿no? De parte del Estado o de la cultura hegemónica para protegernos. Claro, y de que nos ha protegido como de todas estas violencias, ¿no? Y que así inicia también ella este ensayo, hablando como de las mujeres que tejieron amistad y que estuvieron presentes a lo largo de la historia hasta esta interrupción que también ella presenta citando a Gerda Lerner en la creación del patriarcado. Y algo que recordaba cuando la estaba leyendo es de la amistad de Mary Wollstonecraft con esta Fanny Bluth, que además cuando el esposo, que no me acuerdo ni el nombre, de Mary Wollstonecraft, escribe la biografía, pues habla pestes de esta amistad y dice que era casi una amistad obsesiva, ¿no? Pero además pensaba también, claro, en los cuadernos de quejas, en los círculos de lectura, en estas colectivas que ella menciona en México, pues por supuesto que había estas amistades entre mujeres, estas complicidades que las animaban a seguir con esa revolución, ¿no? Que les daban aliento en circunstancias, pues, no sé si más violentas, pero sí donde había muchos menos derechos que los que tenemos ganados ahora, ¿no? Entonces, sí me parece importante y muy potente cada uno de los fragmentos de este ensayo. Esperamos que lo hayan leído y que lo hayan disfrutado, si no, todavía están a tiempo de leerlo. Sí, ojalá que les estemos antojando. Leerlo y escucharla, ¿no? También es muy, muy gozoso poder escucharla de su voz, todas estas reflexiones que hace. Las amigas son las que pueden acompañarnos en el cuestionamiento de preceptos aceptados como dogmas y como reglas de organización social. Es con una amiga, las que tuvimos una educación familiar patriarcal como yo, ¿no? Que empezamos a dudar cuando al salir de la infancia nos dijeron que éramos inferiores intelectualmente, físicamente débiles, necesitadas de ser protegidas por un hombre. Descubrimos con ella nuestra capacidad de resolución y a cuestionar el derecho de los hombres a opinar, decidir, explicar, regañar, castigar, ¿no? El mansplaining, nuestras acciones cuando no correspondían con lo preestablecido. Y en este último audio podemos darnos cuenta de la importancia de las amigas o de la presencia de otras mujeres también en la toma de conciencia feminista. O sea, ella no lo menciona explícitamente así, pero sí que habla de un cuestionamiento de preceptos y de dogmas y de ciertas reglas pues muy patriarcales. Y me parece una forma linda de cerrar este apartado, el saber que la presencia de estos vínculos con otras mujeres, de vínculos afectivos y potentes, son cruciales para poder rebelarnos ante el sistema y soportar también, ¿no?, esas reacciones patriarcales. Sí, y me gusta mucho justo como esta imagen que pone, ¿no? O sea, es con las amigas con quienes descubrimos nuestra capacidad de resolución. O sea, que pienso que, bueno, para mí actualmente mis amigas sí que son como esos espejos muy bonitos, ¿no? Donde cuando una de repente ya no crees en ti misma y estás así en crisis total, o sea, la amiga te ve así con unos ojos de amor y que te devuelve estas palabras tan bellas y que dices como, ay, gracias, ¿no? O sea, como que realmente son estos bellos espejos que nos permiten, pues, hacerle frente a este sistema tan fuerte. ¿Pasa eso de que desconfiamos de nosotras en algún momento? No sé, como que 3 veces al día. Sí, tengan cerca a sus amigas. Sí, bonitos espejos. Oigan, pues, hablando de revoluciones, de mujeres, queremos presentarles esta canción que se llama La calle es nuestra y que fue creada en el contexto del movimiento feminista en Madrid. A ver si les gusta.
La calle es nuestra otra vez. El silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez. El silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable. Te quiero fuerza y te quiero dueña. Te quiero viva y te quiero entera. Te quiero historia, palabra nueva. Te quiero frágil cuando así sea. Me quiero calle y me quiero escuela. Quiero agarrar las manos de mis compañeras. Quiero un futuro de sangre nueva que nunca olvide la lucha de sus ancestras. Que son mareas, cuerpos que son raíces y primavera. No quiero libre, no quiero viva, no quiero juntar, que el canto siga. La calle es nuestra otra vez. El silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable. La alianza es nuestro antídoto contra jaulas y rejas. Somos el abrazo en mitad de la tormenta. Venimos renaciendo desde todas las hogueras. Somos pañuelo y grito deshaciendo las fronteras. Somos dolor y baile convertidos en resistencia. Resistencia. Creo en ti, en tu mano que alimenta, tu futuro, tu pasado que caminan de mi lado para dar la vuelta, para podernos sostener, para sentirnos libres y ver nuestro amanecer. La calle es nuestra otra vez. El silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez. El silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Qué potente canción que nos recuerda que la calle es nuestra, al igual que la voz y la palabra, los placeres y la voluntad creativa. Y si les parece, hacemos una pequeña pausa hasta aquí para preguntarnos sobre estos productos culturales que hasta ahora hemos compartido, los que han sido creados por mujeres, por supuesto, y para responder un poco sobre qué características tienen, por qué están conformando nuestra genealogía y, claro, considerando este texto de Gargalo, pero también las canciones que les hemos presentado y que creo que también puede ser una pauta para lo que ustedes nos pueden recomendar. Me parece que algo importante que tenemos que decir es que estos productos culturales, artísticos, intelectuales, pues son creados por mujeres, sí, pero además nos muestran otros modelos respecto a nuestros vínculos, caracterizan la amistad entre mujeres, resaltan la potencia de estos vínculos y ¿qué más, Cel? ¿Qué más nos dicen estos productos? Creo que justo resignifican también, ¿no? Mucho de lo que se nos ha dicho
A veces incluso no es necesario que se escuche o que lo leamos o que lo veamos explícitamente, pero que ya cuando nos adentramos un poco más, le podemos dar la vuelta a todas esas ideas misóginas que ya vimos que permean, ¿no?, en muchos de los productos culturales que están a nuestro alcance, ¿no? Y ahí se vuelven pues estas muestras, ¿no?, de revolución desde la cultura, y que, como decíamos al principio de este programa, nos hacen falta para tener mayores referentes para significar estas relaciones. Entonces, si recuerdan, si nos escucharon y si no nos pueden escuchar en nuestra primera emisión, la primera canción que les compartimos fue Solo para ti, que es una mujer hablándole a otra, ¿no?, que por supuesto se entiende que es una amiga, y donde le da justamente estas palabras que decíamos ahorita, ¿no?, de sé que ahorita no te lo crees, pero eres maravillosa, ¿no?, y que cuando alguien te dice esas palabras, pues qué diferente, ¿no?, a decir yo pelearé por mis sueños de leyenda. Y entonces, ¿no?, como que ahí está esa vuelta de tuerca. También en el episodio pasado escuchamos Azul Mineral, que es una canción muy potente, que ahí eso, no se está dirigiendo a otra mujer, creo que en muchos momentos más bien se está dirigiendo a ellos, pero a mí me gusta mucho justo la potencia con la que lo hace, ¿no? Es como ya no vamos a permitir que tú nos definas, ¿no?, que seas tú el que dice cómo voy a vivir mi vida, ¿no?, y pone este alto, y que también se vuelve muy potente porque, pues, no sé, yo hace mucho que ya no escucho el radio, la música, pero en esta búsqueda de canciones que les decía que hice, pues no se escucha mucho eso, ¿no? Una mujer ahí poniendo un alto en una canción. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar, que por supuesto pone sobre la mesa una revolución de la calle, ¿no?, de lo público, apropiándonos de eso que se nos ha negado durante tanto tiempo, pero también poniendo los afectos entre nosotras, ¿no?, poniendo sobre la mesa pues este vínculo que al final, como ya dijimos, retomando las palabras de Gargalo, pues es el que nos salva. Sí, y creo que también, bueno, Gargalo, ¿no?, la conferencia, que ya está en texto, y que ahí también creo que nos regala otras referentas que podamos ir tejiendo con esta genealogía, la propia Gerda Lerner, Mary Wollstonecraft. Creo que de Gerda Lerner menciona la creación del patriarcado, pero también está la creación de la conciencia feminista, y ahí profundiza un poco también sobre la amistad entre mujeres. Y pues bueno, las invitamos a que ustedes también vayan anotando a estas referentas y vayan tejiendo junto a nosotras esta genealogía amistosa, y nos propongan a muchas más compañeras, artistas, pensadoras, para seguir tejiendo juntas esta nuestra genealogía de la amistad. Y pues ya se acabó. Nos vamos. Qué rapidísimo. Pero antes, solo recordarles que sigan a Violeta Radio en sus redes sociales, y que además escuchen nuevamente nuestros programas a través de las redes sociales de CIMAC Radio, compártanlo con sus amigas, y por supuesto síganos en nuestro Instagram, Amigas No Rivales. Muchas gracias, El. Gracias, Mar. Nos vemos la otra semana. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.